El arte es la expresión más pura de las inquietudes y la evolución del pensamiento humano. Queríamos hablar de arte y de debate social. Aquí está con nosotros Marta María Borrás, teatróloga y realizadora audiovisual. Está también Rodolfo Alpizar, traductor y narrador. Nuestro querido colega Yurisnórido Ruiz Cabrera, escritor y ensayista. Y está también Michel Sánchez, coordinador del proyecto comunitario Acocán, que se desarrolla en el barrio habanero de Los Pocitos. Vamos a ver qué sale de este encuentro. Bienvenidos y buenas noches al Triángulo de la Confianza, ahora desde una de sus sedes itinerantes en el Museo Nacional de Bellas Artes, el edificio donde se custodia la colección de arte cubano. Bienvenidos ustedes al Triángulo de la Confianza, muy buenas noches. Muchas gracias. Estamos hablando de arte, el arte y el debate social, y me gustaría empezar por el tema de la creación, que casi siempre o siempre es una suerte de misterio, ¿no? Según sus experiencias, ¿cómo nace el proceso de la creación? ¿Es una inquietud social? ¿Es una inquietud personal? ¿Un encargo? ¿Cómo lo asumen? Que empiece la dama. Todo el mundo se empieza a pitear aquí la palabra en este programa. Digan lo que quieran. Coexisten. Depende, pero igual, ¿cómo piensan ustedes? Bien, que igual. No, es una construcción precisamente, sí, y influye en diferentes aristas, diferentes facetas. Obviamente hay mucho de interés personal, hay mucho de capacidad, mucho de ímpetu personal, pero también hay mucho de construcción social, evidentemente, en todo este proceso de la creación. ¿Tiene límites? Perdón, no los dejo hablar. ¿Quieren añadir? Marta. Yo creo que el arte es algo natural en el ser humano. Eso es lo que nos diferencia, yo creo, que del resto de los seres vivos, ¿no? La necesidad de crear, de interpretar, de explorar y puede ser muchas manifestaciones diversas, ¿sabes? Que forma parte de la reacción natural de una persona. El encargo no quiere decir que no sea arte también. Claro. No, para nada. Puede ser, También. puede ser. Muchas de las mejores obras que son patrimonio también. de la humanidad han sido encargos, Exacto. de alguna manera. Sí. No, y además es importante también el proceso de la formación, porque uno puede tener todo el ímpetu y puede tener todo el talento incluso, pero sin formación es difícil llegar a algo. Es difícil, no digo que sea imposible. Hay quien lo ha logrado, pero es más difícil, más complicado. Bueno, yo vengo de dos espacios del arte que son muy colectivos, el teatro y el cine. Entonces ahí todo esto también se complica más. Es decir, son una serie de personas, sobre todo como yo pienso en teatro y pienso en cine, más en grupo, más en colectivo. Y entonces ahí también esta palabra de encargo a veces es más... sí, o tiene más matices, porque al ser muchas personas también tenemos muchos intereses. Entonces, ¿cómo todos ponemos en conjunto? Son dos áreas muy colectivas también, sí, de creación. O sea, donde evidentemente tú la puedes pensar, pero para realizarla necesitas el concurso de muchas personas, ¿no? Sí. Y entonces ese inicio a veces pasa por muchos de estos matices. Uno a veces tiene una voluntad personal. Además, yo pienso que también el artista, como decían, es decir, es un ser, pero es un ser cívico, es un ser biológico. Y luego, si en estas manifestaciones tú empiezas de una manera, pero empieza el colectivo a permear todo este inicio de una creación. Un gran amigo y artista de la plástica me decía una vez que uno llegaba a convertirse en su propio trabajo, que era su propia obra. O sea, con el decursar del tiempo, los límites empezaban a borrarse entre el ser humano social, el buen vecino, y el artista que todo el tiempo está trabajando o pensando en el trabajo. ¿Conocen a personas así? ¿O conocen a alguien que les ha sucedido eso? Lo veo un poco esquemático, lo que estás diciendo. Sí. En realidad tú te construyes como escritor, en mi caso, pero tú todavía todo el día no eres escritor, aunque siempre estés pensando en tu próxima obra, etcétera. A ver, tal vez es una buena metáfora. No me refiero a que puedas estar escribiendo todo el día, pero realmente ese misterio de la creación te acude
por alguna seña, por alguna cuestión que te va llamando, o sea, que te va dando ideas, o sea, y de momento sucede. Igual hay que trabajar. Obviamente. Igual hay que trabajar. Uno no puede estar esperando que caiga del cielo. No, y benditos los que pueden vivir de la creación. Porque, de hecho, crear es una necesidad del ser humano, independientemente. Todo el mundo canta bajo la ducha, o casi todo el mundo canta bajo la ducha. El problema es bajo la ducha. Bueno, en fin, hay que ver quién tiene la capacidad, quién tiene la posibilidad de hacer de eso una profesión, que no todo el mundo, obviamente. Díganme algo, ¿dónde ven ustedes los límites de la creación? Enfoqué la pregunta al revés. Sería demasiado fácil decirte, la creación tiene límites, me va a decir que no. A mí me gusta decir... ¿Dónde ven los límites? A mí me gusta decir que el arte, es difícil establecerle límites al arte como tal. Claro, esa es una formulación inteligente de Yuris Nori. Claro, los artistas creo yo que sí tienen, yo no sé si usar la palabra limitación o usar la palabra, no sé, se deben adecuar a determinadas condiciones, a determinados contextos, que no significa que eso no significa que se censure, no significa que se pongan una piedra pero evidentemente, además de artistas, son, como decía ella, seres sociales, son ciudadanos, son personas que viven en una sociedad, obviamente, y eso implica determinadas, yo no diría que no le pondría límites, yo pondría, no sé, mediaciones, hay determinadas mediaciones allí que operan de alguna manera en él, pero el arte como tal, decir que el arte tiene límites, bueno, sí, los límites de la calidad. Hablando, no sé, también es un tema complicado hablar de calidad en arte, ¿no? Porque cómo medir lo que es mejor, lo que es peor en arte. Es muy fácil hacerlo en deporte. Quien salta más es el mejor deportista, pero en arte, que todo es tan subjetivo, es más complicado. Quiere decir, no es lo mismo el arte que el artista, obviamente. Es lo que estoy diciendo. Es que la limitación del arte está dada por el artista. Obviamente. Soy el que me limito. Obviamente. El arte no tiene límites. Yo me limito. Claro, yo también respondería a eso preguntándome si tiene límites la creatividad. Yo creo que la creatividad no tiene límites. Y entonces ahí iría, ¿tiene límites el arte? Me encanta dejarlo ahí en esa pausa así. Si tuviera que editarlo, lo dejaba ahí en ese momentico. Voy a encender el incienso y saben que en este programa se enciende un incienso, se crea ese ambiente así relajado y en unos instantes estamos de vuelta aquí en el Triángulo de la Confianza, desde el Museo Nacional de Bellas Artes. Y seguimos hablando esta noche de arte y debate social. Hablando de arte y debate social, ¿cuál creen ustedes, a su juicio, que es la misión de la crítica en el arte? Sí, yo estoy súper pesado, admítelo, pero bueno, que es mi trabajo. Bueno, a ver. La crítica es imprescindible. La crítica es necesaria, aunque a veces no guste. A ver, yo siempre me lo planteo de una manera. Yo creo que el compromiso principal de la crítica no es tanto con los artistas como con los públicos, con la formación del público, con la necesaria jerarquización de los procesos, porque obviamente hay mucha gente haciendo arte, hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente haciendo películas, hay mucha gente, bueno, no tanto los que quisiéramos, pero bueno, hay mucha gente haciendo películas, mucha gente haciendo música. Hay que establecer jerarquías, obviamente, y también hay que contribuir a que el público, los que consumen, no me gusta mucho la palabra consumir en este ámbito, pero bueno, tenga una experiencia mucho más rica, mucho más, se integre mucho más esos procesos, sea un espectador mucho más amplio, mucho más vivaz, más comprometido con lo que está viendo. Y yo creo que el principal compromiso de la crítica es con ese espectador, en mi opinión. No significa, por supuesto, que pueda dialogar la crítica. De hecho, debe dialogar también, por supuesto, con los creadores, obviamente. Pero asumirlo como una especie de emulación o de confrontación entre el creador y el crítico me parece que es una cosa extrema. En mi opinión es extremo llegar a esos términos. Lamentablemente, lamentablemente es lo que más ocurre. Sí, la poca crítica que existe precisamente a veces en función de fulano que me cayó mal o fulano que me cayó bien, o a la inversa, fui sincero, fui honesto, entonces a fulano le cae mal, fulano le cae bien. Malos críticos, diría yo, y creadores hipersensibles también en otro momento. Yo prefiero quedarme con la formulación
de que la crítica, digamos, se orienta también a formar un público. Obviamente, Eso claro. es. Prefiero quedarme con Orientar, esa Es principal. Eso es. y no Esclarecer llegar al temas. punto de que me gustan más o menos, es Claro. decir, funcionan más o menos. Yo creo que en nuestra propia función educativa, de alguna manera, debiéramos al menos aspirar a eso. Ahora, siento también, como tú dices, que hay que establecer jerarquías y que hay mucha gente haciendo todo, y eso es genial. Ahora, ¿habrá suficiente crítico o críticos como para poder ejercer esa labor, vamos a decir, organizadora, catalogadora, educadora de lo que estamos aspirando que se construya para ese público? Yo diría que no. ¿Y ustedes qué dicen? Yo creo que no. Yo creo que que hay insuficientes, que son insuficientes para decir yo. Yo creo que no hay los suficientes críticos y tampoco hay todos los espacios necesarios para la Esa crítica. es la segunda también parte. es una realidad. Esa también Esa es es la una segunda realidad. ¿Dónde están los espacios? Es decir, ¿hasta qué punto, Marta, por ejemplo, piensas tú que un crítico legitima una obra de arte? Pienso que la legitima en toda medida. En toda medida. Sí, y vuelvo un poco atrás, creo que el crítico tiene que ser consciente de eso, de que forma públicos, tiene que ser consciente del arte que está sucediendo, del momento que está sucediendo y que su papel es muy importante, por eso, porque jerarquiza. Y entonces yo creo que tiene que entender qué está sucediendo con el arte a todos los niveles, lo que fue, lo que es y lo que puede ser. Yo no pienso que hay críticos, por lo menos en teatro. Sí, los hay. Siento más y lo que sentiría en todo caso es un déficit de entender qué es la crítica. Del ejercicio de la crítica. Del ejercicio obviamente. de la crítica para el artista, para el contexto y para el público. Yo creo que eso es lo que falta un poco. También porque, bueno, por 10 años fui profesora en el Instituto Superior de Arte en la carrera de teatrología. Muchachos maravillosos que pasan por ahí y que siento que tienen mucho talento, pero que les falta eso, comprender la importancia que tienen en realidad, o que van a tener con respecto a un arte. Y es un oficio, bueno, no sé si llamarlo oficio, una profesión también que puede ser ingrata de alguna manera también. Y hay mucha gente que también dice que los críticos son los artistas frustrados. El oficio es una palabra Sí, muy bien, muy bien, oficio, muy sí, bien. lo es sin duda. Es decir, hay mucha gente que piensa o mucha gente que dice que el crítico es el artista frustrado, que no le alcanzó para ser artista, entonces se dedica. Y bueno, yo creo que también la crítica puede ser un ejercicio de creación también. La crítica, de hecho, es un ejercicio de creación, de hecho. Pero sí, ciertamente puede ser muy... Yo creo que sí, hay críticos. Lo que no creo que haya es una crítica. Hay críticos, pero no hay una crítica establecida como tal en este país, en este contexto, que pueda decirse, la crítica nacional dice esto, dice aquello, como un sistema perfectamente articulado. Eso no existe, porque tampoco faltan también espacios y faltan también competencias en buena parte también de la gente que hace la crítica en Cuba, evidentemente. ¿Solo es arte, a juicio de ustedes, aquel que dialoga con la realidad? No, ¿Por qué? porque si solamente fuera eso, fuera hacer un... Te dejaste provocar. hacer Saltó esto, enseguida. hacer esto, estoy dialogando solo con la realidad, pero para hacer arte tengo que dialogar con algo que está más allá, lo que la trasciende. De hecho, el artista muchas veces se adelanta a la realidad, se adelanta. 20.000 leguas de viaje submarino, ahí lo tienes. Si ese señor hubiera dialogado nada más que con la realidad, todavía estaríamos en remos. El artista verdadero está creando. La palabra creatividad, como tú lo usaste, la está poniendo en funcionamiento, así, en total plenitud. Y crea, porque ve más allá de lo que todos vemos. Si no vemos más allá de lo que todos vemos, no somos artistas. ¿Cómo en Acocán ustedes dialogan con esa realidad? A ver, el proyecto comunitario trabaja en un asentamiento informal sumamente vulnerable y no se puede concebir el desarrollo de ese espacio si no se tiene en cuenta la creatividad que cada uno puede aportar, ¿no? Y el arte forma parte de este mecanismo. Y nosotros identificamos esos valores, por ejemplo, en las manifestaciones religiosas, la dimensión inmaterial de lo que es la cultura. A ver, yo vengo del mundo de la universidad, trabajo el patrimonio cultural, específicamente el tema de la arqueología, y veo el arte como algo del pasado, pero en función del presente, ¿no? y con un componente vivo, ¿no? Pero realmente es un motor, es un resorte para dinamizar muchos procesos, ¿no? Que no se pueden
obviar. Por eso, esencialmente, nosotros trabajamos, por ejemplo, con talleres con los niños, aunque esencialmente a nosotros no nos interese tanto quizás que sean artistas, sino es que el arte es Claro. un mecanismo para compartir valores, trabajar de manera conjunta, de crecer, ¿no? También es una experiencia de vida, ¿no? Y el arte también es la realidad. Vamos a partir de eso. El arte también es la que enriquece este panorama agreste que a veces tenemos. Bueno, en fin, pero el arte también es realidad. Y el arte construye realidad, obviamente. Eso es una cosa obvia. Las dos dialogan mucho. Obviamente. La segunda supera a la primera Sí, bueno. con creces. ¿Qué piensan ustedes del papel renovador del arte en la formación de estas nuevas generaciones? Justamente muy aterrizado en la realidad que estamos viviendo hoy en día. ¿Hacia dónde va? Estoy como así, preguntando. No, está fuerte la pregunta. Pregunta complicada. Tenía que aprovecharte, Yuri, ¿no? Pregunta complicada. Mira, el arte es imprescindible en la formación de un ciudadano. El arte. No el hecho de saber bailar, de saber escribir, de saber pintar. El hecho de poder apreciar, de poder disfrutar, de poder enriquecer tu vida con eso es necesario para la formación de un ciudadano. Eso es Me obvio. gusta la palabra esa, ciudadano. El arte, lo decía él, el arte es lo que nos distingue, una de las cosas que nos distingue, no es lo único que nos distingue del resto de los seres vivos, del resto de los animales. El arte nos distingue y el arte nos hace mejores personas, evidentemente. Eso puede parecer muy bonito, puede parecer muy romántico, el arte nos hace mejores personas, porque hay malas personas que también pueden llegar a disfrutar el arte y pueden incluso ser artistas. Yo no voy a entrar ahora en una discusión aquí psicológica y sociológica de este asunto, pero obviamente una sociedad que reconozca el rol del arte es una sociedad mucho más sana y una sociedad mucho más abierta, indudablemente. Más vital. Es que yo pienso que el artista hace dos cosas. Uno, el artista hace arte. Y dos, el artista hace cultura. Y sin cultura... No es posible. No es De posible. la vida humana. Siempre, un buen artista podría hacer hasta arte. No siempre un artista hace arte, porque Claro. a veces es difícil, pero siempre Hace cultura, obviamente. Y eso es muy importante. Con la llegada de la posmodernidad, por supuesto, hay muchas cuestiones relacionadas con, digamos, la ficción y tal, que pasa en un segundo plano, está la narración, el videodrama. ¿Crees tú, por ejemplo, que estamos a las puertas de la muerte de la ficción tal y como la conocemos? ¿Qué preguntó a ti? A mí. A ella. Sí, es una pregunta muy directa. Es que, ¿cómo conocemos la ficción? Si conocemos la ficción... Fíjate que veníamos del arte y la realidad, empezamos a mezclar las cosas, Claro. empezamos a cambiar. Bueno, es la llegada de esta pregunta. Claro, era una pregunta. Si mi pregunta era ¿qué es la realidad? Yo como artista veo la realidad, pero ¿a qué le llamamos ficción? Si le llamamos ficción a las narraciones clásicas o le llamamos ficción a las manifestaciones performativas, autoficcionales que hay antes de la era clásica, vamos a decir. Yo era profesora de teatro latinoamericano y siempre empezaba por ahí. ¿Nosotros qué hablamos? ¿De las ficciones clásicas como Aristóteles las piensa o desde el cuerpo, desde la danza, desde el cuerpo que participa de un espacio? Entonces, ¿dónde quedan las ficciones? Para mí ficción es un concepto muy amplio y muy abierto, en realidad. Y yo de cualquier forma yo desconfío de esas muertes anunciadas, porque aquí se ha anunciado la muerte de todo. Todo el mundo anuncia la muerte de todo. Hasta del teatro. Bueno, del ámbito donde yo procedo, del periodismo. Hace muchos años, hace siglos, Se ha anunciado la muerte de tantas cosas, se ha anunciado la muerte de la prensa impresa, la muerte de la radio, la muerte de la televisión, la muerte de todo. Y lo que ha demostrado la lógica es que todo esa es la palabra, se recolocan las cosas y se redimensionan muchas veces los alcances. Vamos a hacer una pausa. Gracias a ustedes por sus sugerencias de temas que queremos tratar en el Triángulo de la Confianza y sus bienvenidas cartas a una de las esquinas más populares del Canal Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel. En instantes estamos de vuelta. ¿Crees tú que ha sido el teatro, digamos, la manifestación artística que ha reflejado más los procesos sociales en la isla recientes?
Tremendo compromiso, tremendo Tremendo compromiso. compromiso. Puede decir que no. Casi no voy a pasa. decir que no. Casi que sí. Ya. Pero mira, me encanta la medida entre el no y un sí, también hay un Casi que espacio. sí. O casi que sí. O Casi casi, que que, sí. casi que no. Si le estoy en ¿Por qué? el casi que no. A ver, te diría que temáticamente sí ha tratado cosas, pero siento que una sociedad no solo se basa en la palabra, es decir, que hay una performatividad, hay también una otra manera de enfrentarse, otras revoluciones que hacer en el aspecto social, de lo político, que yo siento que el teatro en un punto de ese se ha quedado atrás. Se ha quedado un espacio cómodo de la palabra, de un enfrentamiento directo, pero un enfrentamiento, vamos a decirle, cómodo, de espacios. Él se ha quedado dentro del espacio teatral y pocas veces ha salido realmente a otros lugares. A veces yo veo documentales que han llegado a otros espacios, siento otros teatros que han llegado a otros espacios y el teatro se ha quedado en la comodidad de la sala, del espectador que va a él, y no ha ido a buscar a la sociedad, al espectador, a buscar otras maneras también de enfrentar y decir los problemas. Desde ese punto, claro, por Tenemos supuesto. espacios para eso, o lugares donde hacer eso. Pero te los tienes que inventar. Sí, yo Claro. creo que ahí está la cosa, que no podemos quedarnos en la comodidad, tenemos que reinventarnos, y si no te reinventas, entonces no vas con estos tiempos. Entonces en realidad no estás haciendo todo lo duro y todo lo crítico que puedes, porque no te estás reinventando, estás en ese espacio que te han dejado. Sí. Lo que pasa es que el arte en Cuba ha asumido también responsabilidades que en buena lid deberían asumir, debería compartir con otros ámbitos de la sociedad. Por ejemplo, el arte ha asumido responsabilidades que debería tener el periodismo. Yo sé que esta no es una discusión sobre el periodismo. Ojalá cuando la tengas me invites a hablar sobre periodismo en Cuba. Te voy a tomar la palabra. Sí, el arte ha tenido, el teatro, por ejemplo, las artes visuales, ha hecho su trabajo. Yo estoy de acuerdo en buena parte de lo que dice ella respecto a algunas zonas de confort del teatro en Cuba que no se han violentado de alguna manera. Pero ha hecho lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que otras personas, otros ámbitos no han hecho todo lo que deberían hacer en ese sentido. Entonces todo el mundo mira el arte. Y todo el mundo mira el arte y todo el mundo le exige el arte. Eso pasa, por ejemplo, con las telenovelas. La gente le pide muchas veces a la telenovela lo que tendría que pedirle al noticiero de la televisión. Claro. Le pide a la telenovela una visión objetiva de una realidad que ya de por sí es complicado hacerlo. Y yo creo que es una ficción hasta hacer una visión objetiva de algo, de la sociedad. Habría que pedírselo también no solamente el periodismo, a otros también ámbitos de la sociedad. ¿Acocán en ese sentido marca una diferencia? A ver, yo creo que el proyecto es algo transgresor, porque nosotros ganamos los espacios públicos como parte para poder trabajar. Claro. Y rompemos, digamos, no sé, con lo que está preconcebido. De pronto podemos montar una obra de teatro dentro de un templo Bacuá, por ejemplo. Ahora mismo los espacios estos religiosos se convierten en espacios de galería de arte, de eventos de DJ y de exposiciones de fotografía, ¿no? Estamos como que rompiendo esos parámetros a veces, pero es también de lo natural, de lo que pasa en el barrio, de lo que la comunidad permite, pero desde lo íntimo, porque a veces cuando uno empieza por el camino, digamos, de lo establecido, a veces entonces es complicado lograr las cosas por el desconocimiento propio también de los caminos a seguir. De los caminos, ¿no? claro. De los caminos a seguir. Y, por ejemplo, ahora estamos trabajando con una iniciativa que le llamamos Dame una mano, que es pintar toda la comunidad y convertir todos los pocitos en un discurso también. Cada fachada de cada casa cuenta su historia. Por ejemplo, las que están pintadas de azul son familias que tienen integrantes religiosos que son hijos de Mayá, por ejemplo, de Mayá. Y entonces son discursos que están funcionando, ¿no? Entonces se están rompiendo, creo que cosas ahí con eso, jugando. Nos queda muy poco tiempo y ustedes tienen mucho que decir, pero les voy a tomar la palabra así de a poco y vas a venir en algún momento, ustedes también. Por favor, me gustaría que me dieran su opinión sobre la obligación del artista con su tiempo y con su pueblo, para finalizar. Por favor, Rodolfo, podemos empezar por ti. Es que como narrador, mi compromiso con el pueblo, con el tiempo, es ser honesto. Es ser honesto ante todo. Por cierto, una muchacha hace muchos años me dijo que es una tontería, pero sigo diciendo, al cabo de los años, ser honesto. Marta.
Pienso lo mismo, el compromiso del artista es consigo mismo. Si ese artista tiene compromiso con su época y con su sociedad, si es honesto consigo mismo, lo va a hacer. Si no, va a ser alguien que va a fingir un compromiso, pero solo si pasa por él, por un compromiso con él mismo, lo va a tener con lo que piensa. El arte es un momento también de reflexión, ¿no? Y de compartir esos sentires. Y tiene que ser también activista, tiene que cumplir con el rol de cada momento y participar de los cambios, ¿no? De decir, esta es mi manera de contar, de decir, bueno, esta es mi propuesta a través del arte también. Yo voy a decir una cosa que se ha dicho muchas veces y ya ha sido malinterpretada en varias oportunidades. El arte no tiene patria, pero los artistas sí. Y la manera de honrar a esa patria es como lo acaban de decir ellos. En fin, siendo consecuente y siendo, por supuesto, honesto con tu profesión, con tu opción de vida, porque también es una opción de vida el arte. Mira. Muchísimas gracias por su tiempo y por el talento que nos han regalado también de pensamiento aquí en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que nos vemos la próxima semana por este mismo canal y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Buenas noches.